continuando con el tutorial, una vez que ya en el video anterior definimos nuestra configuración y nuestros valores por defecto, nuestro system XML y nuestro config XML, vamos a ver la forma de leer esta información, cómo nosotros podemos saber o leer qué valores tiene esta configuración para poder usarla. Magento tiene una clase que se encarga, una interfaz realmente, que se encarga de manejar todo lo que es las configuraciones. Esta interfaz se llama, voy a copiar, Magento Scope Config Interface. Básicamente, si yo lo abro, vamos a ver que Scope Config Interface tenemos definidos dos funciones. GetValue, con sus parámetros. GetValue es un método que nos va a devolver el valor que tiene una configuración. Sea string, sea un select, nos va a devolver el valor que tiene en la base de datos esa configuración. En nuestro caso, por ejemplo, si leemos la setting de enable, en este caso que está en 0, nos devolvería un 0. Si estuviera en 1, nos devolvería un 1. Y el método isFlag, que sirve para leer valores booleanos de sí y no, como es nuestro caso. Pero la diferencia es que este método nos va a devolver o true o false, dependiendo del valor que tenga nuestra configuración. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es crear una clase que nos va a permitir tener acceso a las diferentes configuraciones que vamos a ir creando. Y bueno, mientras creamos esa clase vamos a explicar el resto de los parámetros. Entonces, primero que nada, voy a crear una nueva clase en nuestro módulo. La vamos a crear dentro de una carpeta que se llama model, que es por convención. Vamos a crear ahí. Puede ser que en código o que vean módulos donde se crean helpers para leer este tipo de configuración, pero es algo que se está evitando, se está buscando cambiar esa metodología y dejar de utilizar los helpers porque son clases muy genéricas y rompen con los principios de Solid y específicamente con el principio de responsabilidad, porque lo que es un helper básicamente es una función que hace de todo y no sabes realmente para qué sirve. Perdón, una función, no, una clase. Entonces lo que se busca, se está buscando es apuntar a clases que se encarguen solo de una cosa. En nuestro caso vamos a crear una clase que va a leer las configuraciones y nos las va a devolver. Entonces vamos a crear acá una nueva clase, le vamos a poner config, básicamente. Aquí en esta clase vemos que ya PHP Store nos define el namespace correcto y nuestra clase config. Lo que vamos a hacer primero, vamos a inyectar esta interfaz. ¿Qué es esto de inyectar? Rápidamente lo voy a explicar con más detalles. Cuando nosotros inyectamos una clase en el constructor de una clase, vamos a hacer use space, esta clase va a tener una función, un método público, una función que va a ser su constructor, que se va a llamar cuando se crea una instancia de esta clase, cuando se crea un objeto de esta clase. Magento internamente tiene un objeto que se llama Object Manager, que a nosotros pasarle esta interfaz como parámetro, Magento automáticamente va a saber qué clase es la que implementa esta interfaz y nos va a pasar una instancia de esa clase para que nosotros la utilicemos. Muy brevemente, así funciona lo que es la inyección de dependencias en Magento. O sea que lo que nosotros vamos a hacer simplemente es decirle en el constructor que vamos a requerir un objeto de este tipo que implemente esta interfaz. Vamos a poner scope config como nombre. Vamos a inicializarla.
Revisar propiedades. Revisar propiedades. Acá. Y con esto ya nosotros tenemos disponible lo que es el scope config y tenemos disponible estos dos métodos. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer va a ser crear un método público que nos devuelva si nuestro módulo está activado o no. Así que le vamos a llamar isEnable. Este método nos va a devolver this scope config y set flag de esta configuración. ¿Qué parámetros recibe isetFlag? Básicamente nos va a recibir lo que es el path de configuración que queremos leer. El path es lo mismo que nosotros definimos en el archivo config, que es sales, en este caso sales order export enable, es decir, el ID de la sección, ID del grupo, ID del campo. Entonces, en nuestro caso esto va a ser sales, se separan por barra, cuando se define un path order export enable. De esta misma manera se pueden buscar en la base de datos en la tabla de core config. Si yo abro el inspector de Beaver que uso para ver las bases de datos, me conecto y busco la base de datos de Magento, que es core config data, donde Magento almacena todo lo que es la configuración. Si yo busco este path data, filtro por este path, me lo voy a copiar, le digo acá que path es igual a esto que me acabo de copiar. Vemos que no tengo nada, pero ¿por qué no tengo nada? Porque estoy usando la configuración default que definimos, que seteamos, perdón, acá. Si yo acá le pusiera que me use yes, en este caso, en este ejemplo que acabo de guardar, si yo refresco esta query, vemos que me aparece una entrada en la base de datos que me dice, bueno, configuré que es un identificador de esa configuración. ¿En qué scope está? El ID, el path y el valor. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, viniese a configuración y le diría, ok, pero en website quiero cambiarlo a nivel website. A nivel website está usando el scope default. Digo que en website, en vez de yes, está en no. Y guardo. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver que si yo refresco, voy a tener ahora una nueva entrada donde el scope es a nivel website. El ID va a ser 1, que es el ID del website 1, que es el default. Perfecto. El path sigue siendo el mismo, pero el valor en este caso va a ser 0. Bueno, y de ahí es la fecha en que yo hice el guardado. Lo que yo voy a hacer deshacer esto para evitar problemas. Y solo voy a trabajar con la configuración default. Que también voy a dejar que utilice por ahora la configuración por defecto que toma del config XML, es decir, no. Refrescamos, vemos que se borraron estas configuraciones porque me está levantando la configuración del archivo de config XML. Entonces, continuando con nuestro módulo, isetFlag recibe otros dos parámetros, que son el scope type. ¿Qué es el scope type? Si es el scope global, si es el scope de website o si es el scope de store, es decir, type default, el website o store view, o store, perdón. Entonces, y también recibe el scope code, que es lo que veíamos en la base de datos, que va a ser el identificador de ese scope. En caso de que sea website, por ejemplo, sería 1 o 2, o el identificador que sea de ese website. Entonces acá nosotros, para dejar este método funcional y que pueda leer valores, si bien nosotros vamos a usar solo general, pero lo vamos a dejar preparado para que en caso de que en un futuro nuestro cliente de ejemplo cree otro website, este módulo sirva para poder configurarse a nivel de scope.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a pasarle a la función los parámetros de scope type y el scope code. Y que quien sea que use este método los pueda leer a nivel de scope. Y como valores por defecto vamos a tomar los valores default, cosa que siempre, si no se pasó parámetro, vamos a tomar el valor por defecto global de esta configuración. Primero que nada, voy a inyectar, o no inyectar, perdón, voy a definir para que usemos otra clase, otra interfaz, que es Scope Interface. Básicamente nos define los tipos de store y website. Entonces acá, lo que yo voy a decirle es que vamos a recibir un parámetro que va a ser de tipo string, que va a ser scope type. Scope type. Que por defecto me va a tomar el valor de store. Perdón. Scope store. Y también otro parámetro que va a ser opcional o que puede ser null. Por eso el signo de pregunta, que va a ser o null o string, que va a ser el código del del scope. Y esto va a devolver un boolean. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser pasar estos parámetros directamente a la función isFlag. Entonces acá voy a decir scope type y scope code. Esto que va a hacer, si yo quisiera leer, por ejemplo, de website 1, acá debería pasar cuando llame la función website como parámetro y el segundo parámetro va a ser 1. Y el método isFlag nos va a devolver esos valores. Y por último, una buena práctica es que estos métodos, estos propiedades, valores que son estáticos, se definan como constantes y no se usen directamente en el código. Entonces acá vamos a definir una constante. Vamos a decir path enable o config path enable, y acá voy a copiar, reemplazar directamente este string, y acá vamos a usar la constante self config path enable. Y básicamente esto ya es nuestra estructura básica para nuestro modelo config, que nos va a estar devolviendo la configuración actual del módulo que vamos a usar en los futuros videos. Bueno, con esto terminamos esta sección, este video, y lo que sería la primera parte del tutorial, que fue crear esta configuración básica. En los siguientes capítulos vamos a ir avanzando en lo que es la creación del comando de terminal, y a medida que vayamos trabajando en eso vamos a ir agregando las diferentes configuraciones que vamos a ir necesitando. Pero con esto estamos cerrando lo que es la primera parte básica de crear la estructura de módulo y estructura de configuración básica. Bueno, nada, con esto cerramos, así que hasta luego, adiós.